Gracias, Pablo. Gracias a la oportunidad de la Secretaría Ejecutiva SNIT de estar presente en este evento. Creo que este estudio viene muy de la mano con todo el proceso de actualización censal y actualización en general del estudio de localidades en condición de aislamiento que viene desarrollando ya Subdere. Ha tenido varios estudios a partir del año 1999, 2007, 2011, 2012. La última actualización que fue realizada el año 2018, publicada el año 2019, y próximamente la actualización censal con los datos del Censo de Población y Vivienda del 2017. Creo que es importante mencionar que este estudio, la complejidad territorial del asentamiento humano, es un estudio aplicado a partir de la información que el INE levantó en su precenso del año 2016. Esta riqueza que nos proveyó el INE de información territorial radica en que el INE, a diferencia de censos anteriores, levantó una capa de puntos que definían un poco lo que se identificaba más bien lo que eran las edificaciones en sectores rurales. Entonces, este levantamiento que el INE hizo para su precenso sirvió para definir un poco el estudio de localidad aislada, que parte de 930, casi 37.000 puntos de modelación, pasar a 950.000 puntos de simulación de cálculo de tiempo de desplazamiento. Y esto un poco embarcado en lo que tú mencionabas, Pablo, en delante, un poco de hacer estos grandes trabajos con data science, y porque ya tenemos cantidad de datos para empezar a aplicar técnicas de clasificación, técnicas de reconocimiento de patrones. Entonces, hay que ir combinando tanto el desarrollo científico de algoritmos que están en los distintos software, incluso muchos software de ellos gratuitos, como en este caso que se implementó en RStudio, con los datos que están siendo levantados por todas las instituciones que participan en el Sistema Nacional de Información Territorial. También un poco lo que tú también mencionaste al principio, que hay que recalcar un poco que este también trabajo parte por este trabajo que se va a desarrollar de actualizar de la red de interconexión para el cálculo de tiempo de desplazamiento, que es una información bien noble, pero desde el año 2010, y que actualmente hay una mesa de trabajo técnica que está desarrollando los primeros lineamientos para actualizarla. Y ahí yo creo que va a ser súper importante la ponencia que viene más adelante de nuestra colega de vialidad, Gloria Muñoz. Así que eso como preámbulo. Les voy a mencionar este estudio, así que sin más nos vamos a la presentación, que generalmente cuando nosotros hablamos de complejidad siempre tenemos la noción intuitiva de asociarla a una característica desfavorable. Pero desde Subdere nosotros creemos que es una oportunidad para revertir el centralismo y mover las potencialidades endógenas de cada territorio y poder nosotros focalizar o proveer de datos que permitan focalizar de mejor manera los esfuerzos administrativos, de manera que se les mejore la calidad de vida a todos los habitantes de nuestro país. Tener una definición, una visión de complejidad en términos espaciales va a permitir un poco diferenciar las comunas que tienen condiciones territoriales un poco más complejas, lo cual implicaría mayores dificultades para atender estas localidades o estos asentamientos por parte de su localidad central, o sea, autoridad local más cercana, que en este caso son los municipios. Y aquí un poco también no es solamente ver esta complejidad entre las localidades, sino incluir la distribución, cuánta gente vive en estas localidades, para dimensionar cuán difícil o cuán dificultoso puede ser el accionar público del municipio o de otros servicios en general hacia estos asentamientos humanos rurales, o también verlo de manera inversa, de verlo como la dificultad que tiene el ciudadano de acceder a ciertos bienes y servicios provistos que son más básicos que los que provee un municipio o la localidad donde está el municipio. Un poco, ¿por qué no tenemos esta clasificación y por qué es importante realizarla? Porque nuestra geografía nacional nos favorece, algunos lo vemos de esta manera, con mucha diversidad. Pero también esta diversidad ha generado espacios que existan territorios con bajos niveles de accesibilidad, y esto va produciendo una gran inequidad territorial en cuanto a la posibilidad de estos
ciudadanos que vienen en localidades rurales de acceder a ciertos beneficios. Y un poco también, que ahora un poco lo mencioné al principio, que ahora sí tenemos una gran cantidad de información georreferenciada que nos permite ver la dispersión de la población en cada comuna del país, pero siempre entendiendo que la población tiene patrones de ocupación en el territorio que no son aleatorios. Por lo tanto, como no son aleatorios y no sabemos cuánta gente vive en esa localidad hasta antes que se publicara el censo 2017, y debido a la diversidad, necesitábamos una forma de sintetizar esta información, y de ahí es el objetivo un poco de este trabajo, un poco de definir clases que conforman de manera lo más homogénea posible estos grupos, grupos de comunas, y que sean lo más distintas entre sí, o sea, buscar patrones de similitud y homogenización. Bueno, un poco hicimos un proceso de revisión histórica, y generalmente nos encontramos que el Atlas Nacional de España en el año 2019 aplicaba la técnica de fotointerpretación para su población rural, y básicamente la definía en tres clases: una que era concentrada, y vemos un ejemplo; una diseminada ahí en Cantabria, y tenía ciertos patrones; y una intercalar que era intermedio. Ahora, nosotros, si tomamos esto como ejemplo, diríamos, nosotros tendríamos que ir localidad a localidad revisando imágenes de satélite más o menos recientes, lo que lleva un poco a la complejidad, que en los sectores más extremos del país la actualización de imágenes de satélite y el acceso a imágenes de satélite es un poco más compleja, y no siempre con la mejor de las definiciones. Entonces, bueno, casos chilenos, ahí tenemos la localidad de Huentelauquén, ahí en Canela Sur. Podemos ver, decir, bueno, si nos viéramos en España, a lo mejor sería esto algo concentrado, y aquí en la localidad de Mamayuca veríamos que está más o menos diseminado. Y ahí anteriormente se veían, y en esta lámina se ve un poco las edificaciones del precenso, que son los puntos amarillos, pero que se vean bien. Ahí uno ve al ojo que hay ciertos patrones, pero siempre es una interpretación de la persona que está analizando la imagen, ¿ya? Y eso es lo que nosotros no queríamos evitar, porque tendríamos que tener un gran batallón de analistas que todos tuviesen criterios más o menos homogéneos, y aún así hay un dejo de discriminalidad y discreción de las personas que están viendo y analizando cada una de estas imágenes. Entonces, si nosotros le dijéramos a un niñito o a una persona, un infante, un párvulo, y dijéramos, mira, aquí tenía una cajita, y cada cajita tiene una bolita, trata de clasificármela, trata de buscar grupos, y probablemente uno intuitivamente empezaría a clasificarla por tamaño, por color, por material. Y así empezaríamos a buscar los grupos que se parezcan lo más posible entre sí. Entonces, tengan siempre presente este ejemplo de las cajitas y las bolas, o canicas, como le dicen en algunos lugares de Latinoamérica, de cómo clasificar. Uno siempre va a tratar de buscar cosas que se parezcan entre sí y que se diferencien lo más posible de otros grupos. Tomándolo en perspectiva, hacia una definición de complejidad de estructura, si nosotros tuviésemos esto es una comuna tipo de ejemplo, que todas las localidades tuviesen la misma población, nuestra definición, si uno viera estos 5 casos, digamos, ¿cuál es más fácil de intervenir por parte del municipio? Si todas las localidades, aquí solamente estamos viendo cómo se distribuyen, y tienen la misma cantidad de población, ¿cuál sería más fácil de intervenir por medio del municipio? Y ahí es bastante intuitivo, y decir, bueno, sabéis que las que están más concentradas, o sea, las que tienen menos tiempo de desplazamiento del municipio hacia sus localidades, es la más fácil, porque todas tienen la misma población. Pero si ahora complejizamos un poco más el problema, nos damos cuenta de que ya cuando las mismas distribuciones tienen distintas poblaciones, ya no es tan claro ni tan preciso, porque son como las poblaciones van tomando como cierto peso, cierta importancia. Entonces ya ahí ya el ojo empieza un poco ya a hacer un trabajo mayor de interpretación, y de repente uno dice, bueno, las que hay mayor cantidad de población y esté más cerca es la comuna o el municipio que tiene más fácil la intervención en su territorio. Viendo los dos casos anteriores, si tuviésemos que definir cuál es más fácil intervenir ahora sí ya se nos genera un problema.
porque ya efectivamente no tenemos que irnos a interpretar la distribución y solamente tenemos información espacializada con coordenadas y algunos tiempos de desplazamiento, pero no así la cantidad de población. Asumida para clasificarla, como vendría siendo en una imagen que es plana. Entonces ya no depende, no es tan intuitivo, dependemos de la cantidad de localidades que conforman una comuna, no es lo mismo atender 3 que 15, pero tampoco es lo mismo atender que estas 15 a lo mejor están muy juntas, muy atomizadas, y estas 3 están muy dispersas, entonces ahí ya no es tan fácil definir cuál es. Ver también cuántos habitantes tiene cada una de las localidades, el grado de accesibilidad y el costo de traslado de transporte del personal o de los ciudadanos a cada localidad, al municipio y viceversa. Entonces, para definir la complejidad de la estructura de asentamiento humano se definen 3 grandes criterios. Aquí no me voy a meter, la ponencia está relacionada en términos espaciales, no voy a poner la complejidad en términos, digamos, de características socioterritoriales, ni en el sentido de introducir temas culturales, identitarios, políticos, étnicos, nada de eso, solamente en función del grado de accesibilidad y de las relaciones que tienen estas localidades funcionales con su municipio, y también un poco qué jerarquía. Aquí probablemente la gente que trabaja en temas municipales me va a decir, el tema de la jerarquía del municipio tiene que ver con un poco las capacidades endógenas que tiene la institución. Pero para este caso nosotros vamos a utilizar que la jerarquía del municipio viene representada por el índice de integración de la localidad donde se encuentra el edificio consistorial. Esto quiere decir que este indicador viene del índice de localidad aislada, donde mide la accesibilidad hacia un cierto pool de bienes y servicios educacionales, de banca y de salud principalmente. Entonces eso va configurando este índice que generalmente va generando una jerarquía de qué localidad tiene mayor cantidad de servicios o cuál está más accesible a ella. Como un segundo criterio, las relaciones que establece el asentamiento con su municipio, y aquí se creó un índice de concentración y dispersión de las localidades rurales en torno al municipio, y también un poco para ver los patrones de distribución se utilizó el costo en combustible para recorrer cada una de las localidades desde el municipio a todos los asentamientos humanos. Y un poco, aquí quería colocar un poco el indicador que se construyó y que está basado en una matriz de interdependencia de zona, que es una matriz de accesibilidad general, lo que mide la intensidad de la dependencia en ciertos puntos en el espacio, que es la matriz W, pero que lo que dice generalmente este indicador ρ es que si uno ve la fórmula y la analiza un poco más en detalle, ve que si tiende a 1, la concentración es máxima, o sea, toda la población se concentra en un mismo punto, y en este caso sería la localidad donde está el municipio, y si el ρ tiende a 0, significa que tiene una máxima dispersión, tomando en cuenta la matriz de interdependencia entre la W y J que está ahí. Así que este desarrollo lo pueden encontrar en el documento que está en la página Subderes y que está accesible para todos. A lo mejor a través de la Secretaría Ejecutiva de SNIT podemos hacer digamos, un poco más la difusión, a pesar que ya está disponible. Bueno, ¿y cómo construimos esto? Tenemos en el primer nivel de arriba la información básica, que vienen los cálculos de los tiempos de desplazamiento. Por eso es importante el tema de la red, ¿ya? La red de desplazamiento que estamos construyendo y se está desarrollando, delineando en esta mesa de trabajo que está funcionando. Esa red nos va a permitir un poco hacer los cálculos de los tiempos de desplazamiento y cálculos de distancia, que lo vemos en la mitad izquierda de la pantalla, que nos va a tirar los tiempos de desplazamiento de cada una de las localidades del municipio, aquí la distancia. Posteriormente vamos a sacar la matriz, esta WIJ que estaba acá, con la distancia con la distancia vamos a sacar pesos equivalentes que se necesitaría para recorrerse todas las localidades rurales.
estos pesos equivalentes vienen también de que se tuvo que construir una base de datos del valor del combustible. Aquí hay un trabajo de que se sacó el valor del diésel comuna a comuna a través de la página del Ministerio de Energía, que se llama Benzina Online, con un rendimiento promedio de 12 kilómetros por litro de un vehículo, y ahí se determinó cuántos kilómetros equivalentes, cuánta dinero, pesos equivalentes hay por recorrer toda la comuna, y el índice de integración de localidad en la que se encuentra el municipio, que viene del estudio de la localidad en condición de aislamiento. Y con estos tres indicadores, el indicador de dispersión, el indicador de costos de combustible y el índice de integración, se probaron dos métodos de clasificación, que es el K-medias y el análisis jerárquico, y finalmente se evaluaron y se llegó a una definición de clasificación comunal. Aquí un poco, para recordar un poco la cajita que mencioné anteriormente, aquí vemos la salida final del método. Espero que se vea la animación, no tenga problema. Y ahí un poco están cada uno de los tres indicadores. Y ahí uno puede ver que cómo se empezó el método, analizó todos los datos, buscó la mayor cercanía y homogeneidad de algunos grupos y lo empezó a separar. Y ahí está el resultado, digamos, gráfico, y que cada color representa una clase. Aquí lo importante es que después de esto, de este análisis gráfico, uno podría decir, bueno, tienden a parecerse cómo clasifica este método, y aquí uno va a hacer estos gráficos de caja y bigote o blocks, plots, como llaman algunos, con estas 7 características jerárquicas. Se analizaron también el método de K-media y hubo todo, en el estudio van a ver el detalle de por qué se eligió este y no el otro. Existen múltiples métodos, no era la intención de probar todos los métodos ni mucho menos, solamente definir cuál es el que mejor se comporta. Y para ver cuál es el que mejor se comporta, vemos en la parte derecha de nuestra pantalla cómo están los grupos conformados, y vemos que, bueno, esto quiere decir que aquí estas líneas más gruesas marcan el promedio del indicador, en este caso de concentración comunal, para la clase número 1, que determina el algoritmo, para la clase número 2, y así sucesivamente con los distintos índices, en este caso el índice de integración municipal y el del diésel. Si ustedes se fijan, si uno ve por clase, en la clase 1 no se parece en ninguna a la clase 2, ni en ninguna a la clase 3, ni en ninguna a la clase 4, y así sucesivamente. Entonces, este gráfico nos permite confirmar que el método tiene un buen nivel de clasificación. Estos métodos de clasificación, si ustedes ven un poco más en la literatura, están relacionados con, digamos, o sea, existen muchas formas, pero básicamente lo que buscan es reducir la varianza entre el grupo y maximizar la variable intergrupo. Pero como mencioné antes, el software solamente entrega, es como inteligencia artificial, solamente entrega una clase, no te dice nada si es alto, medio, bajo, y aquí viene todo el análisis ya digamos, de ver cómo se comporta cada uno de los grupos, y ahí lo que determinamos es cómo ordenamos. Entonces se tomaron en cuenta los valores promedios que toma cada grupo en cada uno de los indicadores considerados, y si podemos ver acá, este es el promedio de estos dos menos el diésel, y ahí se ordenó y nos dieron esta clasificación ordenada. Y aquí podemos ver que las clases que son más bajas o que tienen un nivel de complejidad más baja, podemos ver que tienen un alto nivel de concentración, o sea, está todo más bien cerca del municipio. El municipio tiene un bajo, o sea, un alto nivel de integración en cuanto a medición de aislamiento, y sus costos del diésel son más bien bajos. En contraposición con el otro caso, para hacerlo más extremo, con las clases de clasificación más altas, donde tenemos bajos niveles de concentración, bajos niveles de integración y también un alto valor del diésel. Y aquí un poco empieza a jugar cuál es mejor y cuál es menor. Entonces aquí hay un tema de combinación que lo hace, pero al final si uno se da cuenta, y cada uno siempre en la disyuntiva de por qué no agrupamos, pero claro, aquí uno ve que la integración aquí jugó un rol muy importante para que no fuese más compleja que otra.
a pesar de que su valor el diésel era mucho mayor y su nivel de integración, de concentración era mucho mejor que o sea, mucho mejor, pero al final lo que está mandando esto acá. Entonces, aquí hubo que analizar y tomar definiciones metodológicas para ver cuáles va desde la más baja hasta la más alta complejidad. Bueno, aquí están un poco la descripción de este análisis que se hizo y un poco los resultados nacionales. Los 9% que no aplica son las áreas metropolitanas o comunas que no tienen asentamientos humanos rurales, y podemos decir que el 10% de las comunas del país tiene una clasificación entre alta y muy alta en cuanto a la complejidad de sus asentamientos humanos. Y otro dato que es muy interesante, que el 33% del país tiene una muy baja complejidad en sus asentamientos humanos rurales. Y un poco aquí lo que es lógico es ver el desglose por región, y ahí uno ve que claramente las regiones más extremas, como son Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, y Aysén y Magallanes tienen la concentración de clasificación muy alta, y una en los lagos, que es el sector digamos, hacia la provincia de Cochamó. Bueno, y estos son los resultados a nivel regional, y también es interesante ver y es constatar de que las comunas de las regiones desde Valparaíso hasta, digamos, ya Maule y Ñuble son bastante pequeñas en cuanto a superficie, lo que también tiene como consecuencia que el patrón de dispersión o la accesibilidad que tienen las localidades hacia la localidad donde se encuentra el municipio, los tiempos de desplazamiento tienden a ser menor, la red caminera es mucho de mejor calidad, por lo tanto es lógico encontrar este tipo de resultados. Un poco de los datos espacializados, aquí igual interesante analizarlo y encontrar cómo operó el método. En este caso, Los Ángeles aparece con una clasificación alta. Yo diría, bueno, Los Ángeles es una capital provincial, tiene buenos niveles de acceso a servicios, pero sin embargo, vemos ahí en el mapa de la región de Biobío que igual Los Ángeles es una región, una comuna extensa si se compara con las demás comunas de la región. El otro caso también que ahí llama un poco atención, y ahí cuando uno entiende los primeros resultados dice, bueno, voy a ver qué sucede en este tipo de territorio, en este tipo de comuna, y también aquí en este mismo ejemplo uno dice Coronel, ¿por qué aparece como transición a alta si está cerca de la segunda área metropolitana del país, como el Gran Concepción? O sea, tiene todos los niveles de acceso a servicio, una comuna pequeña. ¿Por qué se deben estos resultados? Y estas cosas que empiezan a llamar la atención, debemos analizarla para validar el modelo con casos digamos, con casuística. Y aquí un poco lo que pasó con Coronel, y el método, si uno ve la comuna Coronel, tiene es más bien pequeña, y si uno ve sus edificaciones rurales están más bien concentradas, entonces uno diría, ¿por qué quedó clasificada en media? Pero el método tomó en cuenta también lo que está la población que vive en esta isla, y que claramente tiene problemas de conectividad. Entonces uno empieza a decir, bueno, en realidad parece que el método está pesquisando también estas particularidades que al ojo humano, o los humanos bien digo, y al ideario colectivo pueden decir que son todo lo contrario. Y bueno, esto ha sido un esfuerzo para medir, cuantificar, digamos, cómo es el territorio comunal, porque la importancia de las mediciones es que si nosotros no podemos llegar a medir nuestros fenómenos territoriales, no los vamos a tener en ningún punto de comparación para poder mejorarlo, y si no lo mejoramos, vamos a terminar siempre degradando nuestro patrimonio territorial, cultural y humano. Así que ese es como el objetivo también que le ha querido dar el Departamento de Estudio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y aprovechar un poco estas complejidades que para la gran mayoría son más bien dificultades para nosotros en nuestro fin de trabajo, y
permite generar mejores oportunidades y focalización de políticas públicas en general. Este trabajo también va a ser ampliamente discutido como un insumo diagnóstico para el desarrollo de un poco definición de la Política Nacional de Desarrollo Rural, y también un poco también ha servido también para el tema del programa de habitabilidad rural del MIMBU, que hay unas conversaciones que se iniciaron y que hay que retomar, y también el Ministerio de Desarrollo Social, que también quiere ver cómo va bajando un poco o va afinando o tomando indicadores territoriales que le permitan discriminar de mejor forma los territorios, y que la definición de recursos no sea a través de una planilla Excel, sino también con datos territoriales. Así que gracias a todos por la atención, sí que muy amables.